Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En estos días ya cercanos al final de la Pascua, se hace el anuncio de la venida del Espíritu Santo. Digo que se hace en los Evangelios, en el Evangelio de esta quinta semana que apenas pasó, y el libro de los Hechos de los Apóstoles está llenísimo de episodios que hacen referencia a esta presencia del Espíritu, un Espíritu poderoso. En este martes de la quinta semana de Pascua, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo metieron en la cárcel al calabozo a Pablo y a Silas, después de haberlos lastimado mucho, y que ellos estaban en oración cantando unos himnos al Señor, cuando de pronto vino un temblor muy violento. Algo parecido, una expresión similar es la que usa el evangelista Lucas cuando habla del momento de Pentecostés, cuando están reunidos en una misma habitación los apóstoles con otros discípulos y se oye un ruido que viene de lo alto, como del cielo hacia la habitación, se mete y hay una sacudida violenta. En el caso de Pentecostés, enseguida aparecen unas lenguas de fuego. Acá, en cambio, en este calabozo, en este sacudimiento, simplemente se sacuden los cimientos de la cárcel y las puertas se abren de golpe y a todos se les sueltan las cadenas. Es un episodio único en todo el Nuevo Testamento y es como la acción poderosa de Dios liberando a dos sujetos, a Pablo y a Silas, que eran necesarios para la evangelización. También en otros momentos de la Biblia, cuando aparece un ser divino, un ser que viene de lo alto, se hace un estruendo grande y además hay gran miedo. Cuando se aparece un ángel, por ejemplo a Gedeón, o incluso la Virgen María se turba cuando se le aparece el ángel Gabriel. Y acá hay un viento, pero no hay ningún ángel. Pero los que sí se espantan es el carcelero. El que se espanta es el carcelero, que piensa que han huido y temblando se arroja a los pies de Pablo y de Silas. La reacción, por decirlo así, más natural o más común ante un evento sobrenatural es el miedo. Y Pablo se comporta aquí como los ángeles. Cuando los ángeles se aparecen a distintos personajes en el Antiguo Testamento, lo primero que hacen es calmarlos, decirle tranquilo, no temas. Y luego ya entregan su mensaje. Aquí Pablo y Silas son como los mensajeros de Dios que le dicen al carcelero, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y lo que es hermoso es la reacción del carcelero cuando se da cuenta de que Pablo es un hombre de paz, lo mismo que Silas, y pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Hay que tener una sensibilidad especial para reconocer en ciertos estruendos, digamos, en estos ruidos, en estos momentos sobrenaturales, en estos acontecimientos que rebasan la naturaleza, cierta presencia de Dios. Uno tiene que reconocer también con los temblores, con los sismos, con los tsunamis, con las tormentas, con los huracanes, pues que somos poca cosa, que somos realmente como hormiguitas. Y es muy razonable y muy humilde y muy de gente piadosa recordar a su Creador y buscar la salvación. Es lo que pregunta este carcelero, ¿qué debo hacer para salvarme? Se da cuenta de que está ante dos personajes
que tienen un poder para escapársele si hubieran querido, para hacerle daño si hubieran querido, pero son buenos. Y entonces reacciona de esta manera: ayúdenme, díganme qué tengo que hacer yo para salvarme. Él quizá pensaba en ese momento en salvarse del castigo que le podían dar sus superiores a causa de que los presos se le escaparan. Pero la respuesta de Pablo y de Silas es diferente. Como quien dice, él estaba pensando quizá en la salvación de las consecuencias humanas y Pablo y Silas le están hablando de una salvación diferente. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Así pasa también en el Evangelio, como aquella samaritana que quería saciar la sed material y Jesús la llevó a tener sed de la vida eterna. Aquí este carcelero tiene hambre o tiene, miedo, tiene deseos de salvación humana, de salvación material, y Pablo y Silas lo llevan a un deseo de la salvación superior, de la salvación sobrenatural. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El episodio termina de una manera muy simpática que me gusta decir que es la primer fiesta de bautismo. En todos los demás bautizos que se narran en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, solo en este se nos cuenta que después de ser bautizado él y su familia, se hizo una fiesta. Después de haber bautizado al carcelero, a él y a toda su familia, invitaron a Pablo y a Silas a su casa. Les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar. Así deberían ser las fiestas familiares de los bautismos y no francachelas o despilfarros absurdos, sino fiestas de alegría que imitan este festejo sencillo que hizo el carcelero con Pablo y con Silas, que fue, como dice aquí, una fiesta familiar por haber creído en Dios. Es muy humano y es muy natural y que uno celebre como celebramos nosotros los bautismos, las primeras comuniones, las bodas. Es natural celebrar, pero hay siempre que purificar o tener clara los motivos de la celebración. Por haber creído en Dios, por haber creído en el Señor, por haber recibido la fe. Hay una conexión intrínseca entre la fe y la salvación, cosa que claramente en los evangelios se remarca. Para nosotros tener fe es estar ya en el camino de la salvación, y para salvarse hay que tener fe. El camino de la salvación es un camino de fe, de creer en el poder de Dios, de creer en Cristo y en su amor por nosotros. Este buen carcelero cumplía un oficio. Y mira por dónde Pablo y Silas, que viendo que Dios los había liberado de esta manera portentosa, pudiendo haber reprochado al carcelero o haber tomado acciones como de represalia, fueron muy humildes. Se dieron cuenta de que quien había abierto las puertas de la cárcel no eran ellos, sino Dios. Y se dirigen con serenidad al carcelero, que estaba cumpliendo su deber, que estaba cumpliendo su oficio, aunque los que estuvieran encarcelados eran inocentes. Pero eso no le tocaba al carcelero juzgarlo. Eso le tocaba al juez o a los jueces que habían sido injustos. Pero el carcelero, sin más, cumplía su oficio. De tal manera que Pablo y Silas aprovecharon esa ocasión para evangelizar al carcelero, aunque digamos que el pobre hombre estaba trabajando para unos jueces de dudosa calidad, pero él era un hombre honesto. Y así Pablo y Silas nos dejan también un pequeño ejemplo sencillo del comportamiento que hemos de tener con los subordinados. Aunque estén trabajando para jefes que no sean del todo justos, pues si ellos hacen bien su trabajo y es un trabajo honesto, no tenemos por qué ni agredirlos ni faltarles al respeto, sino al contrario, buscar su salvación y la de toda su familia. Pues esperemos que, si Dios nos concede llegar a todos al cielo, podamos conocer a este buen carcelero
y saber quiénes eran sus familiares y, cómo no, también celebrar allá en el cielo una fiesta familiar por haber creído en Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.